hacer ahora interpolación, geoprocessing. No sé si está por acá o si está en raster, no sé. Kriging lo vamos a usar ahorita más adelante, pero lo voy a hacer entonces en ¿Cómo fue que voy a utilizar esta. profe, cómo lo repites? ¿Cuál? Voy a hacer interpolación por bioestadística por IWC. Entonces, ¿dónde encuentro el comando en Saga? Que es lo que estoy tratando de hacer aquí. En geoprocessing. Ahora me voy a cambiar a grids, que son los mismos raster de Saga, ¿sí? Voy a utilizar grid, luego gridding, luego interpolación y luego IDW, ¿sí? Aquí hay otro que es, esto no lo vimos, distancia angular, que realmente no en base en las distancias, sino en los ángulos que forman las líneas que unen las estaciones. Ahí tengo el vecino más cercano, es decir, si yo quiero interpolar este punto, ¿cuál es el vecino más cercano de las estaciones que dibujé? Este. Si estoy acá, entonces pueda que sea posiblemente ese. Entonces él va a adoptar para el píxel que estoy tratando de llenar el valor que esté más cercano a él. Ese sería vecino más cercano. ¿Sí? Miles, triangulación también, pero triangulación usualmente no la utilizamos. Pues voy a hacer inverso de la distancia. ¿Sí? Pues, inverso de la distancia ponderada. ¿Cuál es el archivo de puntos? Las estaciones. ¿Sobre cuál atributo voy a interpolar? Precipitación. Aquí viene el tamaño de la celda, que él lo tiene por 1.3, pero ustedes me dijeron que era mejor 0.7, entonces lo voy a alterar y le voy a decir que haga interpolación a 0.7. Listo, aquí hay algo bien importante que quiero mencionar. Voy a borrar, ¿dónde borro? Me lo voy a tratar de explicar aquí. No borro. Voy a explicar aquí cross validation. En los sistemas de información geográfica hay una herramienta que se llama cross validation o validación cruzada. Los resultados de esa validación cruzada me dicen cuál es el mejor método de interpolación para esa configuración de estaciones y para ese campo de precipitación. Entonces, ¿cómo funciona validación cruzada? Validación cruzada funciona de la siguiente manera. Usted realmente el sistema de información corre múltiples veces, cada vez escondiendo uno de los datos observados. Entonces usted corre una primera vez y yo escondo este, y cuando yo esconda este, ¿qué va a suceder? Él va a interpolar aquí un valor y va a quedar en verde, ¿verdad? En la siguiente iteración entonces el sistema va y esconde este y entonces tiene aquí una manera de comparar entre lo observado y, llamémoslo así, el simulado, resultado de la interpolación que yo hice. Lo mismo acá, aquí va a tener un observado y aquí va a tener un simulado. Lo mismo aquí, lo mismo en todas, ¿cierto? Y luego me reporta, bien sea el R cuadrado o bien sea el error cuadrático medio del método que estoy utilizando en ese momento para hacer la interpolación. Entonces un buen método de interpolación debería tener un R cuadrado de ¿cuánto? Lo más cercano posible a 1. O sea, si estoy comparando este método de IDW con ADW, ahorita lo hacemos, entonces me voy a quedar con el método que tenga R cuadrado mayor. O si lo estoy comparando con base en el error cuadrático medio, me voy a quedar con ¿cuál? El que es menor RMS. ¿Sí? Realmente lo que está haciendo esto es
comparando las observaciones con las simulaciones, ¿cierto? Entonces usted, por ejemplo, hace un gráfico, entonces para esos 5 puntos aquí tiene observado, aquí tiene simulado y aquí tiene precipitación, ¿sí o no? Si mi método fuera excelente, debería plotearse esto sobre una recta a 45 grados y ahí debería tener mis 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y el R cuadrado sería 1, coeficiente de terminación 1, ¿cierto? Pero como no es perfecto, entonces usted va a tener un punto que está por acá, otro por aquí, otro por acá y otro por acá. Y entonces el R cuadrado ahora le vale 0,70, una posibilidad. O si lo calcula con el error cuadrático medio, ¿qué es lo que está sucediendo? El error cuadrático medio, ¿cómo se calcula? Ese es igual a los observados menos los simulados al cuadrado para que no se compense, y voy a sumar sobre todos, de igual a 1 hasta n, de la precipitación observada menos la precipitación simulada sobre n, y a eso le voy a sacar la raíz cuadrada. Ese es el error cuadrático medio. Pues el error cuadrático medio debería ser muy parecido a 0. Entre más cercano sea a 0 significa que mis simulaciones y mis observaciones se parecen mucho, ¿sí? Entonces cuando usted quiere analizar qué tan bien o qué tan mal lo hace un método de interpolación, realmente la idea es correr múltiples y quedarme con el mejor, entonces lo analizo a partir de esos criterios. Se escoge simplemente, yo usualmente lo hago a partir de este, el error cuadrático medio, el que me dé más pequeño, con ese método me quedo. Entonces hagámoslo. Eso es lo que me estaba preguntando ahora Saga, si yo quiero que haga validación cruzada o no. Estaba no, ¿sí o no? Ahora yo voy a decirle leave one out. Eso quiere decir que cada vez dejo uno afuera. Leave one out. Es el método de validación cruzada que voy a utilizar. Entonces me abre 2 ventanitas y me dice, ¿usted qué quiere? ¿Quiere que le muestre el resumen, ¿cierto? ¿Quiere que le muestre los residuales? Entonces ahí dígame que sí, que los cree. Creemos. El tamaño de la celda, ustedes me dijeron que era 0.7. Eso fue lo que alteramos. ¿Y qué más necesito? No necesito más. Fíjense que la potencia a la que estoy elevando todo es 2. Y eso hace referencia al RJ al cuadrado. Ese es el coeficiente 2. ¿Sí? Uno podría cambiarlo, pero lo usual es el R cuadrado y de W. Esta es la distancia al cuadrado. Listo, ya estoy listo para hacer la cosa. Pero revisen a ver si les queda igual a lo que yo hice y sobre todo asegúrense que están entendiendo qué es lo que estamos haciendo en este momento. Vamos a interpolar por I de W con tamaño de malla de 0.7 kilómetros en toda el área de la cuenca, y vamos a reportar los resultados de la validación cruzada. ¿Sí? Díganle ok. Listo, entonces se amplía un poquito esto. Fíjense que ahora me apareció un grid, un raster. ¿Sí o no? Y ese raster dice inverso de la distancia al cuadrado. Si quieren, denle doble clic para verlo en la pantalla. Ese es mi interpolación ahora. Los valores rojos posiblemente son los valores que tienen las mayores precipitaciones. Fíjense abajo tiene X, Y, Z. Z es la precipitación. Entonces, los azules tienen las menores precipitaciones y los rojos tienen las máximas precipitaciones. O sea, ahí la interpretación de los colores es errónea, porque uno usualmente asocia lo más azul con lo más lluvioso y lo más rojo con lo más seco. Entonces ahí están intercambiados para que tengan cuidado. Yo he visto mapas de precipitación que tienen ese tipo de problemas y llevan a conclusiones quizás erróneas. Entonces es importante que lo más alto en precipitación se muestre azul. Lo más ¿Cómo?
Sí, ahí puedo cambiar los colores. Listo, ese es el mapa que tengo, ¿cierto? Pero veamos los resultados de la validación cruzada antes de... ¿Qué deberían hacer con este mapa? Recortarlo con el límite de la cuenca, tal cual hicimos para los Thyssen, porque ahorita tengo un mapa que abarca un dominio mayor que el de la cuenca. Por eso es importante tener estaciones por fuera de la cuenca. Si usted tiene solo las estaciones pequeñas, le delimita por dentro de su cuenca y a los exteriores que pasa, se queda corto. Fue para cambiar los colores, por lo que se dice que los valores más altos en Z sean azules, igual que si son anteriormente. Sí, igual, aquí entonces, esto lo tengo aquí, Pero, lo voy a cambiar al contrario, a ver, entonces que sea, no de azul a rojo, sino que sea rojo a azul, no que sea rojo a azul. Pero ahí la forma correcta de interpretación, o sea, ¿cómo sería? ¿Cómo? O sea, de los colores. O sea, ya eso. Se le puede poner un vertical abajo, en la regla de colores. Ahí abajo dice un vertical. A ver, Porque sí, sí que no lo pero no, ah, claro. O Ahí sea, está. sí, pero o sea, ¿cómo sería la forma correcta? ¿Cómo de tanto darlos? O sumerse, ¿cómo le gustaría que nosotros se los entregáramos? Con una interpretación así, o sea, lo más azul tiene que ser donde más llueve, lo menos azul donde menos llueve. ¿Sí? Ahí está. No sé, fue la. Listo, entonces salvemos hasta ahí, a ver. Voy a salvar todo. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Lo cortamos primero o miramos la evaluación cruzada primero? Listo, entonces vamos a ir abajo a la validación cruzada. Fíjense que ahora tengo una tabla que se llama Cross Validation. ¿Sí? Entonces tienen doble clic sobre esa tabla y ahí está. Ahí ya está. R cuadrado bajito, RMS de 25. En este momento no lo puedo comparar porque no tengo contra qué comparar. Entonces tocaría correr otro método que va a ser lo siguiente que voy a hacer para poder decidir si este método es mejor o si el otro método es mejor, ¿sí? Entonces ahí ya tengo 9 estaciones, el mini square error es este, el R cuadrado, el RMS es este, el RMS normalizado es este y el R cuadrado es este. Esto es por 10 a la menos 2, creo. Sí. Un 6 por 10 a la, o sea, será en realidad .06 de R cuadrado. ¿Sí? Sí, o sea, la interpolación en este momento no es buena. Listo, entonces lo cerramos. Y ahora voy a recortar este grid, ¿cierto? Pues ahora necesito interpolación en estadística. ¿Puedo borrar esto que tengo abajo? No. Y luego voy a hacer entonces IW. Y lo segundo que voy a hacer entonces es cortar el raster con el polígono. Entonces debe ser un clip también. Pero el clip que voy a usar es sobre un raster. Entonces busquemos. La que usamos se llama IDW, esa interpolación. Sí. Que se llama igual inverso a la distancia. Sí, es el mismo inverso de la distancia. Aquí creo que uno podría generar las isolíneas sobre alguna manera. Bueno, ahorita intentamos. A ver. ¿Qué conseguimos que sea? Vamos a cortar. El yo processing, grid. No, porque ahí será para cortar un polígono con otro polígono. Aquí necesito cortar un raster con un polígono. Entonces son diferentes. Convertir el polígono en un raster. No. No son este polígono. Three grids. ¿Sí? ¿Cómo es?
GPS, Bioprocessing, Grid, luego Grid System, luego Liquids, ¿no? Grid, quiero cortar este mapa grande con el polígono de la cuenca. Entonces hagámoslo. Listo. Grid System, ¿cuál sistema? El único que tengo en este momento que tiene resolución .7, que es el primer número que me aparece ahí. ¿Cuál grid? Este, que acabamos de calcular interpolar. El extent lo quiero cortar con un polígono. ¿Con cuál polígono lo quiero cortar? Polígono. Este, tal vez. O con el primero. ¿Sí? Listo. El interior. Es así. Bueno, vamos a hacerlo ahí a ver si me funciona. Aquí estaba con dos casillitas y estaba en crop. Entonces yo quiero cortar lo que tengo interno del polígono. Le voy a decir ok. ¿Es al revés? Ok, listo. Entonces dejémoslo ahí en crop, tal cual está. Y le digo ok. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Todo bien? Digámosle. ¿Y ahora qué pasó? Se dio generar. No, pero lo cortó con los polígonos. Entonces me generó otro mapa, ¿cierto? Menos columnas y menos filas. El de arriba. Y ese es el que voy a mostrar ahora en un mapa nuevo. Mírenlo. Esa es la cuenca ahora con la precipitación. Porque se ve pixelado, evidentemente porque tengo un tamaño de celda relativamente grande, pero ya les mostré cuál es la justificación para tener ese tamaño de celda. Entonces, ahora, ¿qué les gustaría a ustedes hacer? ¿Cómo calculo la precipitación promedio sobre esa cuenca? Una tabla. Con el histograma es una forma de hacerlo. Pero aquí directamente saca los datos. Entonces aquí vayan a Window, Show Object Properties, y aquí dale Description. Y aquí le va a dar el promedio aritmético. ¿Sí? Estamos ahí. Activé las propiedades de ese objeto. Y luego estaba en Settings, creo. Me moví a Description. Y aquí abajo dice Media Arithmetic. ¿Sí o no? 69.85. Entonces aquí por IDW hagamos una tablita. Dice, nos dio 69.83. A dice no le puedo hacer validación cruzada porque no es un raster. Luego calculamos IDW y nos dio 69.85, prácticamente lo mismo. ¿Sí o no? Y ahora vamos a otro, a ver, ustedes hagan ADW, a ver. Es repetir estas dos cosas que hice acá, pero ahora seleccionando no IDW sino ADW. ¿Ok? ¿O lo hago yo? A mí me dio medio 69.3. Activo las propiedades. ¿Y eso qué es el mismo? Sí. Puede ser. Aquí en Search. Sí, Y va. le falta Aquí abajo. Y cuenta.
la medida aritmética que le da Acá sentido. nos falta ese. Ah, no, es porque no tiene como ¿Listo? muchos son. Ah, no, sí, sí, mucho. Acá Le falta. da diferente. Pero en teoría sí está bien. Sí está bien. Sí. Y debería darle lo mismo. Listo, voy a hacer AW, ¿sí o no? Ahí mismo. Entonces, yo processing, grid system, gridding, interpolación, y ahora voy a utilizar angular distance weighting. ¿Sí? No lo voy a anotar porque es lo mismo que IW, solo que AW. ¿Listo? Pues hagámoslo. Entonces, puntos. ¿Cuáles son los puntos? Las estaciones. ¿Sí o no? ¿Cuál es el atributo? La precipitación. ¿Quieren validación cruzada? Sí, leave one out. ¿Quieren que les cree los recibales? Tenemos los recibales. ¿El tamaño de celda? 07 también. No necesito nada más cambiar. Pues ahí cambié lo que está resaltado en el ¿sí? Listo, hagámosle ok. Pues ahora me quedó este mapa grande de la distancia angular interpolado con los ángulos que hay entre las estaciones, no con las distancias. Se lo voy a desplegar como una nueva ventana. Fíjese que se parece bastante a lo que teníamos antes. Y aquí voy a ir también la ¿qué hago ahora? Corto. Entonces ahí, ¿dónde pusimos eso? Aquí. ¿Cuál es esta, cierto? Pero el objeto es diferente. Es la misma que tenía atrás, la de 27 filas por 23 columnas. Y el grid que quiero ahora cortar no es el de inverso de la distancia, entonces ese lo voy a pasar para el otro lado, sino el que quiero cortar es el de la distancia angular. ¿Sí? ¿Cuál es el primero? ¿Cómo así? Acá. Tengo dos, una que es el recortado, que solo tengo IW en ese recortado, y otro que es el completo, que es donde tengo dos mapas actualmente. Entonces sobre el grande voy a seleccionar no el inverso de la distancia, sino el AW. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Quiero más chiquita el área? Sí, ya miramos. Ok. Bajo. Sí, dije ok, ¿cierto? No lo he combinado. Entonces ahora lo recorté. Y ese es el mapa que tengo ahora de precipitación. ¿Sí? Voy a salvar todo esto. Y voy a mirar la validación. La validación es la 4 es la de
puedo cambiarle el nombre a eso para que no me va a confundir. Entonces esta es cross validation de qué? De ADW. Y esta es cross validation listo, entonces, ¿esto qué me dio? Me dio que bajó el R cuadrado y el error cuadrático medio bajó pero un poquitico. Entonces, si mi criterio de decisión de cuál es el mejor método fuera el error cuadrático medio, que fue el que yo le sugerí utilizar, ¿con cuál método se quedaría? No, creo que con este. Creo que con este. 25 versus 25 25-45 me está dando a mí aquí. Quiere decir que este es mejor método de interpolación que el IDW. Porque el R cuadrado no es tan bueno. No lo sé. O sea, es que el reporte del R cuadrado aquí en Saga es extraño y por eso yo decidí en algún momento quedarme con el error cuadrático medio, porque a veces me da hasta más de 100% de R cuadrado cuando tengo, o sea, la métrica no está bien calculada. Entonces por eso les aconsejo que si lo están haciendo en Saga, utilicen como mejor métrica el RMS. ¿Qué me falta? Cortar, ¿sí o no? ¿O ya lo cortamos? Sí, ya lo cortamos. Ya lo cortamos. ¿Dónde está? Ah, sí, el que está en la pantalla, lo cual es yo también necesito calentarme porque a veces ustedes pueden hacer un mapita con esto que creo que ya aprendieron a hacerlo, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Lo hicieron? Cuando presentaron la primera entrega o no? Sí, Mapita, de mapa. Entonces quiero ponerle a esto el norte, quiero ponerle esa leyenda. Sí. Abajo, en cruz dice y al final, bueno, cross validation, ahí. Ah, esto. ahí está. Las coordenadas en algún momento puedo ponerlas, pero no sé dónde. Ahí están, Ah, sí. Pero bueno, hay que informarse con el. Uy, el profe ya se colocó la trilla y el norte. Retro. ahí pueden mejorarlo para que eso es más presentación que cualquier otra cosa, que no lo trabajan sobre los datos, sino lo trabajan sobre los mapas. ¿Sí? Creo que puedo hacer también unas líneas, unas isolíneas de precipitación, pero no me acuerdo exactamente el dónde. No me acuerdo dónde hago las isolíneas. Listos. Y ya tenemos dos métodos, ¿cierto? Falta descubrir dónde son las isolíneas para que esas serían las que ustedes dibujaron. ¿Se acuerdan? Como historietas. Podrían ser. Pero es lo que dibujo. Uno que aclaró el inverso de distancia, pues se entiende fácilmente, pero el ángulo, ¿cómo es que analiza el sistema para ver acá? Con los ángulos que hay entre una estación y la otra. En vez de considerar las distancias, considera con estos ángulos. Yo estoy tratando de llenar esta. Estoy tratando de llenar. ¿Cuál sigue? O sea, aquí tengo este, ¿cierto? Entonces él va a mirar este ángulo. Ahora voy a mirar este, entonces él va a mirar este ángulo. Ahora voy a mirar este, entonces él va a mirar este ángulo. Ahora va a mirar esta, entonces va a mirar este ángulo. ¿Cierto? Y entonces ahora el peso
lo va a calcular no en función de las distancias, sino en función de los ángulos. Entonces, en vez de tener aquí este RJ, lo que voy a tener son los ángulos que se forman entre el segmento que une la estación y la otra. Y dividido evidentemente entre la sumatoria de todos los ángulos. Pero qué lógica tiene eso, o sea, de que si le damos un valor a un ángulo más grande o más pequeño. Ahí habría que investigar. Yo nunca he usado AW para hacer esto. Lo utilicé aquí para ejemplificar, Listo. pero AW casi nunca. Listo. Entonces, ¿qué nos queda pendiente? Háganlo por otro método, háganlo por splines, a ver. ¿Saben qué es splines, no? Cuando usted tiene dos puntos en AutoCAD, y usted le dice SP-Line, lo que trata de hacerle es una curva que se ajuste a los dos puntos y que pase exactamente por los dos puntos. Y ese ajuste lo hago punto a punto. Entonces, esta es una técnica también de población que se llama splines. Tratemos de interpolar entonces nosotros con splines. Pero es que hay varias. Dejamos lo de Krillin para la próxima clase, ¿sí? Si quieren la clase el viernes, entonces traigan su computador y seguimos haciendo ejercicios ahora con un método más sofisticado que se llama Krillin. ¿Ya dónde está? Sí. Ahí en Green, Explain Operation, hay como 7. Hay una cúbica ahí. Grid, Sí, hay varios. Line Interpolation. Utilicemos. ¿La cúbica? Sí, utilicemos la cúbica. Y aquí se les muestra la misma pantalla que muestra siempre, ¿cierto? Puntos. ¿Cuáles son los puntos? Estación. Listo. Cuando me dejas recibir. Aquí le permite. Aquí no me permite hacer validación cruzada. No. No, abajo no está. Tamaño de celdas lo cambiamos, ¿cierto? 07. Listo, no necesito nada más. Pues ahora me va a aparecer otro raster en teoría, ¿no? Pero aquí en data. Aquí está esta, la aproximación de con un spline cúbica. Lo voy a cortar de una vez, ¿sí? No, antes de soltarlo. Miren cómo se le ve esa loco. ¿Qué? Si es otro examen, es otro pedazo. No sé. Pero es que ahí sí salió de pronto resto de pedazo. Faltó la mitad. Casi. Este buen profesor no lo puso, entonces así como que no debería. Ahí está, bueno, ahí está, aparece al contrario como lo teníamos. Ahí es gris. Y nos vamos a echar una. Sí. Con los registros. Sí, spline, para allá. Listo. Ahí está, y si quiero calcular entonces cuánto me da. Claro, cambia el color. Ahí está cuánto me da. Listo. Bastante diferente, si se dan cuenta, ¿cierto? Entonces aquí, ¿cuánto nos daba por AW? Por ahí nos daba 69.19. Y esos dos, ¿cuál dijimos que era mejor? Este, ¿cierto? Y el otro era splines. Por splines, 70.09. No, profe, era mejor ir con inverso de la distancia. ¿Sí, seguro? Sí, Por el RMS da un poquito mayor. Y noten que para este método no tengo disponible validación cruzada, ¿cierto? Como para los otros métodos. Preguntas hasta ahí. ¿Cuál?
0,7 acá. Carpeta así. Ya pues en pocas Y es ahí, sí. eso pega mejor la de Sí. porque es el menor, se me olvidó. Era lo que tenía yo en mente, pero listo. Entonces, en este caso sería, nos queda pendiente hacer un ejercicio con un método el más sofisticado de todos, no necesariamente el mejor, que se llama Kriging. Entonces, para la próxima clase, ustedes van a investigar qué es Kriging. ¿Sí? Kriging. Es un método de interpolación que utiliza fundamentalmente, o lo empezó a utilizar en la industria petrolera. Porque evidentemente, cuando usted tiene un campo de petróleo, usted es un área gigantesca, ¿cierto? Y usted no puede hacer investigación en cada punto que usted quiera, sino usted lo que hace es hacer una investigación acá, hace una investigación aquí, hace otra investigación atrás, y trata de entender si encuentra crudo en ese bloque, evidentemente cómo posiblemente pudiera repartirse para tratar de calcular unas reservas. Entonces ellos propusieron un método que se llamaba Kriging, y nosotros ahora lo utilizamos es al contrario. Ellos lo utilizan en el subsuelo, nosotros lo utilizamos con precipitación en la atmósfera, pero es el mismo método de interpolación. ¿Qué desventajas tiene Kriging? Usted necesita un número suficiente de estaciones, un número grande de estaciones. Depende del software que usted utilice. Por ejemplo, ArcGIS le pide por lo menos 12 estaciones, Saga quizás pida por ahí 10 estaciones. Entonces, si usted tiene muy pocas estaciones, utilizar un método complejo no tiene mucho sentido. Eso ahí debería quedarse con un método sencillo. Dicen o IEW podría ser más suficiente. Solo cuando tiene en su área un conjunto importante de estaciones, Kriging es el mejor método. Entonces investigan Kriging y utilizando este mismo ejercicio que llevamos hasta ahí, lo resolvemos y miramos la validación cruzada. Me faltó mostrarnos residuales, ¿sí o no? Entonces aquí debe haber un mapa de residuales en alguna parte. Mírelo, ahí están los residuales. Entonces ahí para cada punto lo que me está mostrando es el residual. Esto lo puedo generar en un mapita también. El residual lo que me está diciendo es comparando esta observación con esta simulación. O sea, yo la observé tanto y simulé tanto, y el residual es decir lo que hizo falta hacer tanto. Entonces eso me sirve para guiar, por ejemplo, donde yo tengo residuales muy grandes, significa que ahí debo colocar una estación, porque me hace falta